que vaya conmigo a Génesis 3, versículo 1 en adelante, y vamos a ver el primer acto concreto de pecado cometido por el hombre. La semana pasada vimos el primer pecado que fue cometido por un ángel. Este es por el hombre. Génesis 3, lea en su casa todo. Yo voy a leer solamente algunos versículos y luego voy a dar algunas ideas. Dice versículo 1, la serpiente era más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahí en ese versículo usted ya sabe que el diablo está mintiendo. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios no dijo que no podían comer de ninguno, solamente dijo que no podían comer de dos. Y Él creó muchos árboles. Eso lo encuentra en el capítulo 2. Luego dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Diga conmigo esto, con el conocimiento, dígalo fuerte, con el conocimiento del bien y del mal. Esas son dos palabras también claves para que usted entienda esta serie de Mi Lugar de Gracia. El conocimiento del bien y del mal. Versículo 6. La mujer quedó convencida, ojo con esa palabra, quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Mire, los detalles del primer pecado del hombre están en Génesis capítulo 3. Allí los encontramos. Este no es el pecado que empezó o que afectó el universo. Ese fue el pecado de Satanás, que lo vimos la semana pasada, el primer pecado. En Ezequiel 28, en Isaías lo vimos allí. Sino que este es el pecado que afectó la tierra. Este es el inicio del pecado en la tierra, donde el hombre le abre las puertas al diablo para que el diablo se haga ¿el qué? El arrendatario de la tierra. El diablo no es el dueño de la tierra. El dueño de la tierra es Dios, pero el hombre le dio autoridad y le dio poder al enemigo. Y el hombre estaba aquí en el Edén, y la palabra Edén quiere decir lugar placentero, lugar delicioso, lugar de delicia. Qué tremendo cuando el hombre experimenta el Edén. Si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han experimentado el Edén? Yo espero que todos los que hayan recibido a Jesús me digan amén. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo y tenés un encuentro con Dios, experimentas el Edén. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Adán y Eva construyeran toda la tierra tras esa imagen, tras esa maqueta que Dios había hecho del Edén. Ese era el plan de Dios. Eso era lo que el hombre debería hacer. Y la palabra huerto y Edén quiere decir un lugar de adoración sin igual, hermosura, presencia, dulzura. Me gusta esa palabra, presencia, dulzura. Y eso es lo que debe experimentar todo creyente los domingos cuando se reúne en la congregación. Debe experimentar presencia, debe experimentar dulzura, debe experimentar adoración, debe experimentar hermosura, debe experimentar delicia. Por eso yo les decía, qué pecado, ni qué pecado, qué diablo, ni qué diablo. Cuando estamos en la iglesia adorando a Dios, wow, dulzura, hermosura, delicia, presencia, gozo. Por eso la importancia, y eso está en nuestra visión y está en quiénes somos nosotros como Mi Lugar. Somos una iglesia que adora extravagantemente porque entiende que la victoria en la vida no está en contrarrestar el pecado con nuestro esfuerzo,
sino que está en encontrar su presencia en nuestra vida. Wow, cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos la victoria en cualquier área. Por eso Moisés dijo, vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso Moisés dijo, prefiero el desierto contigo que un paraíso sin vos. Y cuando somos un espíritu nos plantamos como Moisés, preferimos un desierto con vos. Señor, preferimos galletitas y mate con vos toda la vida y estar en tu presencia y estar llenos de ti, que comer alfajor con dulce de leche, con asado y eso, lejos de vos. Pero la gente que no es espíritu dice, no, mi casa, quincho, piscina, alfajor, asado, si querés venir de vez en cuando a visitarme. No, nosotros queremos su presencia. ¿Cuántos quieren su presencia? Y acuérdense que el diablo hizo contrataciones en el cielo, tanto que engañó el 33% de los ángeles. Tremendo. Y entonces, ¿qué era contrataciones? Era dar un paseo, un rodeo. Esto era lo que Satanás quería, dar un paseo. Por eso él agarró a Eva y la llevó de paseo, le dio un rodeo, porque él quería buscar lealtad y adoración a él. Y cuando Eva obedece a Satanás, le da lealtad y adoración a Satanás. Y allí empieza el lío, porque no solamente le da a Eva, sino que Eva le da a Adán. Y ahí, como decimos en la Argentina, se pudrió todo. Ahí arrancó el lío, porque le dieron adoración y lealtad al que no le deberían dar. Mire, el diablo necesitaba alianzas estratégicas en la tierra, como ya había hecho alianzas estratégicas en el cielo. Por eso, cuando Adán y Eva no comprendieron que al hacerse independientes de Dios y obedecer al diablo, se convirtieron en esclavos del diablo y del pecado. Por eso en Génesis capítulo 2, versículo 9, están cerca, vayan conmigo allí, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, diga conmigo, árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. Mire, el problema no era como el que tenemos hoy en día en la Argentina, el problema no era que no había, el problema era que había mucho árbol para comer. Y solo Dios le dijo que no podían comer de 2 árboles. Miren, los nombra aquí el Señor. Génesis 2:9. Dice, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal, o del conocimiento del bien y el mal. O sea, no es que Dios le puso el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y hay 3 chamizos para que... No. Había una multitud de árboles. Por eso el pecado de Adán y Eva es un pecado de desobediencia abierta a Dios. Porque no es que no había. Como la gente hoy en día que dice, ay no pastor, yo tengo que escuchar música secular o del mundo porque no hay música. Hoy en día el que escuche música secular es porque quiere pecar. Porque hoy en día todo. Hasta no en el último de Redimido sacó de todo hay. Reggaetón, salsa, bolero, tango, merengue, bachata, rock, metálica, de todo hay. Hasta cumbia hay. No tenemos excusa hoy para estar buscando. Y algunos cantan como los cantantes seculares, entonces escucha el que le gustaba. Por ejemplo, cuando yo no era cristiano, a mí me gustaba Nirvana. Era de mi época, viejísimo. Y yo dije, tengo que buscar algo parecido y encontré a DC Top. Entonces DC Top mató a Nirvana. Y luego me gustaba el metal y entonces cambié a Metal Day y metí a Mortification. Y así fui haciendo. Luego me gustaba un grupo, el rock, me gustaba el rock argentino, pero luego encontré a Rescate y a Kiosco. Entonces, no hay excusa para no adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos de todo hoy. Y escuche bien, dice que habían árboles deliciosos para la vista, el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Y cuando el hombre come del conocimiento, del árbol del conocimiento, allí nace la religión. Porque lo primero que hace el hombre es, mire, se da cuenta que está desnudo, como nosotros nos damos cuenta que hacemos una macana.
Y lo primero que uno dice es, ¿cómo arreglo este lío? Y entonces lo último que uno busca es a Dios. Primero trata de... Entonces ellos cosieron hojas de higuera, se taparon porque sintieron vergüenza. ¿Y qué es religión? Religión es todo el esfuerzo humano por querer agradar o ganarse el favor de Dios. Y aún dentro de nuestras iglesias la gente sigue con esta mentalidad. Porque usted le pregunta a la gente, ¿tal persona es salva? Ay, sí, yo creo que sí, porque es bueno. Es buen hijo, es buen esposo, viene a la iglesia. Ahí yo lo veo que de vez en cuando pasa y da su diezmo, no le hace mal a nadie. Mire, ese se quedó en el árbol de conocimiento del bien y mal. La gente que viene a la iglesia no es salva porque es buena, es salva porque Jesús derramó su sangre por él en la cruz. Y cuando entendemos esto, entonces ya pasamos del árbol del conocimiento del bien y el mal al árbol de la vida. Lamentablemente hasta el día de hoy el hombre está aquí en el árbol del conocimiento, pero los que hemos nacido de nuevo estamos disfrutando del árbol de la vida. Oh, gracias por su amén. Estamos disfrutando del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque con el árbol del conocimiento llegamos solamente a una parte de nosotros, al alma. Y en el alma usted no puede entender a Dios. Para mí, que vengo con un trasfondo de izquierda, socialista, comunista, ateo, para mi mente Dios es una locura. Todavía siendo pastor. Porque mi mente no puede entender a Dios ni las cosas de Dios. Entonces la gente se queda en que está viviendo por vista y no por fe. Cuando se queda en el árbol del conocimiento. Entonces la gente no puede entender que Dios puede hacer algo nuevo, que Dios puede sanar, que Dios puede liberar, que Dios puede restaurar, que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar, que Dios puede bendecir, que Dios es bueno todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el árbol del conocimiento se queda aquí, pero el árbol de la vida va aquí. Y nuestro espíritu habla a nuestra mente y nuestra mente obedece lo que el espíritu dice. Por eso cuando ya comes del árbol de la vida, entiende las cosas sobrenaturales de Dios. Entiendes por qué congregarnos, entiendes por qué dar, entiendes por qué sembrar, entiendes por qué predicar, entiendes por qué vivir una vida de santidad, entiendes por qué debe ser un testimonio. No es algo como que, ay, es que me toca dar. No, para mí es un placer dar. Ay, es que me toca servir. No, para mí es un placer servir. O sea, todo empieza en el espíritu a ser un placer. Congregarnos es un placer, servir es un placer, dar es un placer, viajar en bondi, viajar en tren 1 hora, hora y media, 2 horas, es un placer. Pero cuando estamos en el árbol de la conocimiento, ay, tenemos que levantarnos, tenemos que viajar, tenemos que ir, todo es una lucha. Pero cuando nosotros estamos en el árbol de la vida, wow, disfrutamos la vida. Yo le digo a la gente, yo no sé por qué algunos se quejan. Mi vida es mi vida y ha sido mejor desde hace 20 años. Y yo disfruto mi vida con Dios todos los días de mi vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Cuando andas en el árbol del conocimiento, no podés entender cuán grande fue el sacrificio de Jesús en la cruz. No lo podés entender. No te va a caber en la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando andas en el árbol del conocimiento del bien, crees que sos bueno y otros son malos, pero que vos sos bueno. Juzgás desde tu alma. Por eso cuando alguien cae en la iglesia promedio hoy en día, en vez de que los otros lo levanten, lo que hacen es juzgarlo y darle. ¿Por qué? Porque están en el árbol del conocimiento. O sea, ellos se creen que como ellos son buenos y ellos no han caído, entonces ellos pueden golpear al que cayó. Cuando la palabra dice que nosotros los espirituales en Gálatas, cuando vemos que un hermano cae, nos ponemos a su altura y lo levantamos. Dios quiere levantar una iglesia en la Argentina que ande en el espíritu. Porque hay mucha gente herida por evangélicos que andan en el conocimiento del bien y el mal y que juzgan porque ellos creen que ellos son buenos,
Cuando sabe algo, la verdad no somos tan buenos. Lo único que nos hace buenos es Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y la gente que está en la calle sin Dios? Dios. Porque sin Dios nosotros estaríamos igual o peor de perdidos que los que van por la calle. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el resultado para la humanidad, esto es terrible. Para que ustedes entiendan lo terrible del pecado. Los resultados que trajo esto. Todos pecaron. Está en Romanos 3:10 en adelante. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo, todos son culpables ante Dios. ¿Quién es? Eso es por lo que pasó en Génesis 3. Tercero, son llamados hijos de ira. Ojo, porque voy a decir una palabra más adelante que les voy a explicar qué es esto. O sea, Dios está airado. Pero no es que a Dios se le subió la térmica como algunos piensan, no. Es por lo que pasó con el pecado. Cuarto, estamos apartados de Dios. Quinto, tenemos una naturaleza corrupta y engañosa. Acordate que he venido hablando que el problema no es el pecado, sino la naturaleza. Hasta que el hombre no cambie su naturaleza, no puede vencer el pecado. Porque el problema no es el pecado, no son las acciones, el problema es la naturaleza. Sexto, mire, esclavizados por el pecado y muertos por los pecados. La gente es cuando le dice a uno, no, pastor, yo trato, mire, yo he querido dejarlo, pero es que eso me gana, pastor, yo escucho el y este cuerpo, pastor, tira para el boliche y yo trato y el otro que no le gusta sino el chispunchi punchi dice, ay pastor, yo no, mire, yo el sábado voy, yo digo sangre de Cristo, sangre, y yo escucho el chispunchi punchi y el cuerpo tira, pastor, y el cuerpo me lleva y yo trato. Mire, esa es la palabra más religiosa que uno puede decir, yo trato. Cuando yo trato es porque yo no he entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Esclavizados por el pecado. Séptimo, degradados en carácter y conducta. El problema del pecado, acuérdese, no es la acción sino la naturaleza. Nosotros debemos cambiar la naturaleza y allí podemos vivir alejados del pecado. Por ejemplo, daba este ejemplo la semana pasada y bien otra vez, hoy lo puedo dar. Vos vas y compras en una fiambrería, compras un salame y el salame te salió dañado. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cerrar la fiambrería o investigar qué pasó con el salame? Y lo más posible es que el problema no sea el salame, sino la fábrica. Entonces tenés que ir a la fábrica, como Dios decía, tenés que ir a la raíz. Entonces, ¿cuál es el problema de las acciones de la gente? Lo que hace la gente, adulterar, fornicar, engañar, mentir, robar. No, ese no es el problema. El problema es de naturaleza. Hasta que no recibas a Cristo, hasta que no cambies tu naturaleza, no vas a poder vencer el pecado. Pero nosotros cuando cambiamos de naturaleza, allí podemos vivir lejos del pecado. Porque cuando cambiamos de naturaleza, ya no somos pecadores arrepentidos, sino que somos justos. La gente promedio dice, no, yo soy un pecador salvado por gracia. Y eso lo enseñan en los institutos teológicos. Y eso no es verdad. Porque una mujer no puede estar medio embarazada. O está o no está. Vos no podés ser pecador y salvo. Eso es una contradicción. O sos pecador o sos salvo. Cuando ya recibiste a Jesús, eres salvo. Y entonces ahora si eres salvo, ojo estas palabras que voy a decir, eres santo y eres justo. Wow. Y entonces ya no tengo problema con el pecado, porque lo puedo vencer. Las personas que quieren ser independientes caen en pecado. ¿Por qué? Porque están centradas en sí mismos. Porque no se puede ser un adorador independiente. El diablo quería ser independiente de Dios. Adán y Eva quisieron ser independientes de Dios. Y todo hombre, escuche bien, que no quiere adorar a Dios y que no quiere aceptar la salvación de Dios se convierte en independiente. Y cuando te convertís en independiente, te alejas de Dios. Y cuando te alejas de Dios, vas a tener problemas.
Por eso escuche bien, cuando el centro de la adoración en nuestras vidas es Dios, allí nosotros estamos arando. ¿Y cuántos saben que el que ara, siembra? Y el que siembra, cosecha. Jesús se la pasó toda su vida. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Arando, estuvo sembrando la palabra, sembrando la semilla, y hoy en día tiene millones y millones de cosechas. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar haciendo? Arando, arando. ¿Qué es arando? Adorando, adorando. Y cuando adoramos, la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas y vivimos unas vidas diferentes. Hay personas que nunca cambian. Yo conozco gente en la iglesia, creo que Walter también, creo que Carlitos también, que llevan tiempo en la iglesia, creo que Aníbal, que lleva tiempo en la iglesia, que nunca cambia. ¿Y sabe cuál es el secreto? ¿Por qué nunca cambian? Porque ellos quieren ser el centro de atención. Cuando vos querés ser el centro de atención, nunca cambia. Hay gente con la que uno va a hablar y lo único que hablan es de ellos, de sus problemas, de su vida, y no preguntan a los demás cómo van, cómo va tu hijo, cómo va tu esposo. No les importa nada, les importa ellos. Y eso es muy latino y tenemos que empezar a sacarlo de nuestra mente, de nuestra casa y de nuestra vida. El centro de la vida no somos nosotros, el centro de nuestra vida es Jesús. Y más importante que yo, somos nosotros. Esa es una de las claves culturales de mi lugar. Más importante que yo, somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vos dejas de ser el centro de atención, Dios puede manifestarse en vos. Porque vos no estás pensando en vos, estás pensando en otros. Por eso es que la gente se la pasa de iglesia en iglesia, buscando iglesia. Porque quieren ser el centro de atención. Cuando no se les presta atención, dicen, no, aquí nadie me quiere, me voy para otra. Pero Dios no te mandó a buscar iglesia, eso lo voy a enseñar más adelante. Dios te mandó a buscar un pastor. Porque Él no dijo, y te daré iglesias, Él dijo, y te daré pastores, conforme a mi corazón, que te pastoreen. Oh, wow. No, pero ahora llegó a Buenos Aires tal y esa era de moda y esa era, entonces nos vamos allá porque la música es buena. ¿Sabes algo? Estás en el alma. No, pero nos vamos a esta porque esta es famosa. No, tú estás donde Dios quiere que estés. Porque tú no estás, porque la iglesia no te va a ayudar. El que te va a ayudar es un pastor. Porque la Biblia dice que cuando viene el lobo, el que te defiende es el pastor. Porque cuando vos vas a buscar iglesia y vas solamente a una iglesia porque es una iglesia, porque tiene nombre, allí no tenés un pastor. Y cuando no tenés un pastor, hijo, sos presa fácil del lobo. Si alguien subestima o menosprecia la manera como Dios ve el pecado, tendrá una mala doctrina respecto a este, por ende a la salvación y por ende a la gracia. Escuche bien. Si se subestima la manera como Dios ve el pecado, entonces vamos a caer en estos 6 puntos. Primero, diríamos que Dios es mentiroso. Entonces cuando la gente dice, ay, eso que está predicando Edison es interesante, pero ay, tampoco. O sea, cuando usted dice que el pecado no es tan grave, usted está diciendo Dios es mentiroso. Segundo, estaríamos en contra del carácter santo de Dios. Tercero, no tendríamos en cuenta la culpabilidad humana, la responsabilidad. Tremendo, ¿sí o no? Cuarto, consideramos que el juicio de Dios sobre el pecado es extremo. Uy, no, pastor, pero ¿cómo un Dios de amor, un Dios tan lindo, un Dios tan hermoso como el que usted dice, pastor, cómo va a mandar al diablo? ¿Cómo no lo va a perdonar? Pobre diablo. Lo que hizo el diablo fue terrible. Desordenó todo el universo. Porque ni el infierno ni el lago de fuego fue creado para el hombre. Eso fue creado para Satanás. El hombre se mete solito allí. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí es cuando entra el ecumenismo, el universalismo, y entonces todos los caminos conducen a Roma. Pero no es verdad, no todos los caminos conducen al cielo. Quinto, no estaríamos estimando 3 grandes hechos: la redención, que es por el sacrificio de Jesús en la cruz; la reconciliación,
Acuérdense que nosotros tenemos este ministerio ahora y escuche bien la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es el aplacar o satisfacer completamente la ira de Dios. Y eso no lo puede lograr el hombre por su esfuerzo. Eso lo logró Cristo en la cruz. Por eso algunos hoy en día lo que le predican a la gente no es tanto como la palabra dice, sino es como dándole a la gente una aspirina, dándole una píldora para alimentar su ego. Entonces hoy en día vos ves que los mensajes son muy humanistas. Los mensajes son muy basados en las necesidades del hombre. Los mensajes son muy basados en motivaciones. Tú puedes, vamos, vos sos un campeón. Y si es verdad que puedes, si es verdad que sos un campeón, pero vos necesitas el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Él murió y resucitó por nosotros. Y que ahora, escuche bien, Él es mi rey, mi dueño y mi señor. Eso es importante. Yo les decía la semana pasada, en 20 años de creyente, creo que si he faltado con los dedos de mi mano a la iglesia es mucho. ¿Por qué? Porque yo entiendo desde que llegué a la iglesia que yo me debo congregar, punto. Ay, pero llueve, hace calor, llueve para arriba, la gallina. No importa. Vos vas a la iglesia porque eres un espíritu. Y los espíritus nos congregamos una vez a la semana. O 2 veces. O 3 veces. Y nos gusta. Hoy en día se predica un mensaje de egocentrismo, humanista. Sexto, si nosotros no entendemos la magnitud del pecado, no tomaríamos la única razón suficiente que explica la muerte de Cristo. ¿Por qué murió Jesús? ¿Cuál fue la única razón suficiente por la que Cristo murió en la cruz? Por el pecado. No había otra razón. Solo murió por el pecado. ¿Cuántos saben eso? Recordad que el diablo es un contratador. Y acuérdate que contratación es como dar una ronda, dar una vuelta. Entonces el diablo le gusta agarrar a la gente y decir, ay no, pero no es tan así. Tranquilo, eso todos vamos para el mismo sitio. No. La palabra de Dios dice que la razón por la cual Jesús murió en la cruz fue por el pecado. Mire, el humanismo que está metido en las iglesias es otro tipo de religión. Y el humanismo en Europa entró por la filosofía. Escuchen bien, cuando vos querés estudiar teología en una universidad católica, los primeros años de teología son filosofía. ¿Para qué? Para que luego desde la filosofía, mírame aquí, desde la filosofía, desde la ¿qué? Mente, interpretemos la palabra. Eso fue lo que el diablo pudo hacer en Europa con los griegos, con los filósofos, pero el diablo se dio cuenta que en Latinoamérica no podía entrar con filosofía. Entonces, ¿con qué entró el diablo en Latinoamérica? ¿Cómo entró el humanismo en Latinoamérica? Por la preeminencia del yo. Y aquí en Argentina está marcado el yo. Por la preeminencia del yo. Ojo, mire cómo entró el diablo. Mi manera de pensar. Yo creo, mi manera de pensar. Ojo, aquí yo he tenido conflicto con personas por esto. Mi cultura. Ah, no, pastor, es que aquí en Argentina no lo hacemos así, pastor. Eso puede ser en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Pero los argentinos somos así, pastor. No. Tu cultura, si es humanista, es contra la palabra. Y la cultura en Buenos Aires es muy humanista. Pregunta, ¿dónde salieron todas las tribus urbanas que están en Latinoamérica? ¿Desde dónde salieron? ¿Por qué? Porque yo me puedo expresar como yo quiera, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, yo. ¿No era lo que leíamos la semana pasada del enemigo? Yo subiré y yo haré y yo seré. Tremendo.
Mi forma de ser, no, pastor, es que yo soy así. Es mi forma de ser. Si se la banca bien, si no, también. No, nuestra forma de ser debe ser como Cristo. Oh, gracias por esos 3 amenes. Mis hábitos. Ay, esta me gusta. Esta entró más o menos en Latinoamérica hace 30 años. Yo tenía como 11 años cuando entró. El desarrollo libre de mi personalidad. Y ahí fue cuando vino el diablo luego con la ideología de género. Después de esto vino la ideología de género. O sea, yo soy hombre, tengo cuerpo de hombre, pero yo quiero ser mujer. ¿Y eso de dónde nació? ¿Eso es bíblico? No, es contra la palabra. ¿De dónde nació? Del humanismo. Y entonces hoy en día hay gente que dice, no se puede hablar de eso porque se lastima. No, tú debes hablar lo que la palabra de Dios dice. O si no, estás en humanismo. Nosotros, pregunta, ¿amamos a los homosexuales? Sí. ¿Amamos a las lesbianas? Obvio. Pero no amamos su pecado. Pregunta, ¿en mi lugar amamos las mujeres que abortan? Sí. ¿Pero amamos y respaldamos su pecado? No. Entonces hay que tener cuidado porque el enemigo entró con el humanismo en Latinoamérica y eso se trasladó a las iglesias. Y entonces hoy en día en las iglesias, los pastores, por miedo que la gente se vaya, no les predican el evangelio completo. Entonces la gente viene con un cáncer y en vez de hacerle una quimioterapia, le dan una aspirina. Cuando necesitas una quimioterapia. Mire, el pecado va mucho más allá del mal. Hay cosas buenas que son pecado. Lo que hace que el hombre peque es su naturaleza. Por eso escuche bien. No se trata de acercarse a Dios, porque la mayoría de los papás le dicen al hijo, sino, ay, mi hijo, acérquese a Dios. El abuelito le dice al nieto, ay, nieto, vaya a la iglesia. No se trata de acérquese a Dios, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de portarse bien, pórtate bien. ¿Cómo es que dice pórtate bien qué? Y si no chachas en la colita, ¿cómo es que dice? Eso, no se trata de portarse bien en la vida, escuche bien, se trata de conocer a Dios por medio del Espíritu Santo, nacer de nuevo y que el Espíritu regenere nuestra manera de pensar, porque el pecado es perverso. Para Satanás, por ejemplo, no habrá esperanza, para el hombre sí. El pecado trajo degeneración, degradación y depravación total en la tierra. Por eso estamos viviendo en los últimos tiempos y por eso vivimos lo que vivimos. Vaya conmigo a Romanos 5, vamos a terminar. Romanos 5. Quiero que lea conmigo este pasaje hermoso de la Escritura, Romanos 5, del 12 al 19. ¿Ya están allí conmigo? ¿Cuántos hasta aquí han sido bendecidos? Tremendo, ¿no? El diablo le metió a la gente un gol de medio campo. Mire, muchos de los maestros de teología de las universidades católicas son ateos. Aquí tenemos un amigo nuestro que es descendiente de alemanes. El doctorado y la maestría más difícil del mundo es en Alemania. Tienes que saber alemán perfecto y tienes que tener un conocimiento de filosofía pero profundo. El director de la universidad más importante católica de Colombia, el director, un colombiano que sabe como 7 idiomas, entre ellos alemán, hizo ese doctorado allí. Y él es el director de la universidad más importante y es uno de los maestros más grosos de teología.
pero los que lo conocen saben que el tipo es ateo. Enseña el evangelio de Juan como no lo enseña nadie en la vida, ni siquiera el mejor maestro de teología del mundo. Pero el tipo no cree en Dios. ¿Por qué? Porque se quedó en el árbol del conocimiento y del bien y del mal. Y cuando vos te quedas en el árbol del conocimiento del bien y del mal, vos cuestionas lo que Dios hace. A vos te cuesta entender cómo Dios es de bueno. Mire esta tremenda cita, Génesis 5, 12 en adelante, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregase la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Escuche bien, cuando la gente habla de la ley, piensa que Dios puso la ley. No, Dios no colocó la ley. En Éxodo 19 dice que el hombre pidió la ley. Porque el plan de Dios es que todas las generaciones, desde Adán hasta cuando venga Cristo, viviéramos bajo la gracia. Versículo 15 dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Si el pecado fue grave, la gracia es la solución. Si el pecado es el cáncer, la gracia es la solución. Si el pecado es el problema, la gracia es la solución. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia de pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Cuántos son culpables de muchos pecados? Levanten la mano aquí. Todos nosotros. Pero mire qué es lo tremendo que dice. Dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo recibieron, escuche bien, todos los que lo recibieron a Jesús, no a una religión, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. Este es Jesucristo. Wow, esto rompe la cabeza. Esto rompe el molde. O sea, ¿cómo así, pastor? Solo recibiendo a Jesús soy libre del infierno, soy libre del lago de fuego, tengo vida eterna y soy libre del pecado. Sí. Ay, ¿así de fácil? Sí. Porque no se trata, esfuércese, ay, pórtese bien, ay, vaya a la iglesia. Uno le pregunta a los papás: ¿y cómo va su hija que no ha vuelto? Ahí va, pastor, ya se porta mejor, ya casi no va al boliche. Pues esa está igual. No se trata de que ya se porta un poquito mejor, no. La idea es portarse bien, porque somos llenos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Mire versículo 18, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos son o muchos serán declarados justos. ¿Cuántos de aquí han creído a Jesús como su Señor? Ustedes son declarados justos. Toda persona que ha recibido a Cristo es salvo. Toda persona que no ha recibido a Cristo es pecador. Cuando no se cree en la solución, ojo, la solución al pecado, ¿cuál era? Jesús. No era portarse bien, no era es Jesús. La solución al pecado es Jesús.
Hasta que no se entienda que la solución al pecado es Jesús. Escuche bien, el que no acepta la solución está en pecado. Es como mis hijos ahora cumplió uno 11 años y yo tengo que llevarle a aplicarle las vacunas. Porque si yo no le aplico la vacuna, alguna enfermedad de esa edad en adelante lo puede matar. Y entonces, ¿por qué se va a morir mi hijo? Ay, porque la enfermedad es mala. No, ya había una solución. Pero si yo no lo llevo a aplicarle la vacuna, yo soy un padre malo. Y entonces, ¿por qué se murió el niño? Porque el papá fue irresponsable. ¿Por qué la gente, escuche bien, no camina en una vida en victoria? Porque le cuesta entender que es tan fácil. Es tan fácil. La solución de su problema es Jesús. ¡Wow! Aquí le estamos ayudando a alguien, Dios mío. Jesús ya hizo todo. Usted debe recibir la salvación. Mire, lo que voy a decir es tremendo, pero tengo que decirlo. Una persona que no ha querido aceptar a Jesús, aunque vaya a la iglesia, está depravada absolutamente. Sin Cristo está depravada absolutamente. Porque la gente piensa que unos son malos y otros menos malos. Pero para Dios, todo el que no ha aceptado a Cristo es malo. Se lo voy a explicar para que lo entiendan mejor. Escuche bien. Si alguien se murió hace 30 minutos, y alguien se murió hace 3 días, y alguien se murió hace 8 días, ¿los 3 están muertos? ¿Sí o no? Pero cuando usted se acerca al que se murió hace media hora, ¿cómo huele? Normal. Pero el de hace 3 días, ¿huele un poquito qué? Huele como algunos que no se aplican desodorante, ¿sí o no? Y si se acerca al que murió hace 8 días o un mes, escuche bien, el problema no es quién es malo o menos malo o más malo. El problema es que todo hombre que no acepta la solución que es Cristo está depravado, está destruido. Eso es difícil de asumir. ¿Cómo, pastor? Pero no, es que él no es tan malo, él es medio malo. Y yo soy creyente porque yo soy bueno. Pero mi tía que es medio creyente, no. El que no acepta a Jesús, escuche bien, está depravado. O sea, el problema del hombre que no acepta a Jesús, es que lo estoy tratando de decir muy suave. Bueno, el problema es el nivel de descomposición, de putrefacción. Porque hay gente que dice, ay no, esa señora, ella nunca le hizo daño a nadie. Ojo, si esa señora no le hizo daño a nadie y no recibe a Jesús, se va al infierno. Ay, pero mi abuelita no le hizo daño a nadie. No, pero ese ladrón, ese vende droga, ese sí. No. El que no recibe a Jesús es pecador. Y los pecadores no van al cielo. Es tremendo lo que estoy diciendo. Aunque no haya cometido todo tipo de pecado, está muerto en su delito y en su pecado. Y voy a terminar con esto que le va a ayudar a muchos. Voy a ayudarles a algunos con esto, quiero terminar. Quiero que lo tengan en su mente y en su corazón. Hoy escuché a un pastor que por muchos años estuvo atado a la pornografía. Pastor joven, español, grosso, está viajando por el mundo y todo. Y él contaba que él estuvo atado a la pornografía y me gustó, su testimonio me ayudó para lo que les estoy enseñando. Y él decía que el diablo lo hizo pecar tanto en la pornografía que cuando él empezó a batallar con la pornografía para tratar de salir, empezó a salir, pero vino sobre él condenación. Porque el diablo te hace pecar y luego te condena. Y entonces este hombre dijo algo que quiero que entiendan hoy, que es tremendo. Él dijo, yo traté por años
de pelear contra ese pecado porque sabía que era un pecado y porque sabía que me hacía mal a mi mente, a mi cuerpo, a mi vida y a la gente que me rodeaba y a mi iglesia, y que yo estaba haciendo lo que no era agradable a Dios. Y yo traté de pelear. ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre que no entiende lo que estamos hablando de mi lugar de gracia, él trató. Pero él dice, y recibí cursos y fui a consejerías e hice un discipulado, pero todavía seguía atado a la pornografía. Y él dijo, yo descubrí la clave, que es lo que yo les estoy hablando. Yo descubrí la clave para poder ser libre. Y cuando descubrí la clave, nunca más fui adicto a ese pecado. Entonces él dijo, yo descubrí que en vez de pelear en mi fuerza, árbol del conocimiento del bien y el mal, tratar, esforzarme, buscar cómo, él dijo, yo descubrí el árbol de la vida. Entonces yo descubrí el Edén. Yo descubrí un lugar de dulzura, un lugar de presencia, un lugar de amor, un lugar de paz, un lugar de gozo, un lugar de adoración. Y yo descubrí que en cuanto yo dejé de pelear y me rendí a Él, a Jesús, allí me empecé a llenar de su presencia, me empecé a llenar de su presencia, me empecé a llenar de su presencia. Y allí descubrí que la basura, que lo feo, que el pecado que me ataba, empezó a salir y se fue. Porque no se trata del esfuerzo humano, eso es humanismo, eso es religión. No se trata de querer agradar a, se trata de dejar que su presencia nos transforme, que su gloria nos transforme, que su gracia nos transforme. Mire, amado, mi lugar, cuando nosotros entendemos que somos los que somos por su gracia, que somos lo que somos por lo que Él ha hecho en nosotros, nos convertimos en personas de amor. Nos convertimos en la solución al mundo, en la solución a un poco de hermanos maltratados por la religión. Y nos convertimos en ese puente entre el mundo y Dios. Por eso es importante, si estás batallando con algo, si estás peleando con algo, llénate de la presencia. Ten la presencia en tu casa, ten la presencia en tu auto, ten la presencia en tu vida. Levántate con adoración, acuéstate con adoración. Llénate de la presencia, porque cuando te llenas de la presencia, allí tenés la victoria. Cuando recibís a ese Jesucristo que nos habla Pablo en Romanos, y nos dice Pablo que Él puede, solamente Él, vencer todos los pecados de nuestra vida y darnos una vida nueva. Wow, yo tengo que aceptar a ese Jesús. Yo tengo que aceptar a ese Jesús. Yo necesito esa presencia en mi vida. Y yo quiero invitarle a que se ponga en pie hoy y vamos a adorar a Dios y vamos a decir, Señor, queremos más de tu presencia.